Esto mismo podríamos preguntarnos si cuando hablamos de comunidades autónomas estamos ante algo natural o ante algo artificial, si estamos fomentando la solidaridad o la diferencia, si estamos fomentando la convivencia o el enfrentamiento. Aunque es verdad que en la Unión Europea tenemos muchas leyes comunes y algunas políticas comunes, sin embargo, lamentablemente, es muchísimo más aún lo que nos separa. El ciudadano no siente que la Unión Europea sea algo suyo, porque la Unión Europea no es algo en cuya evolución él haya participado como actor. No se siente ciudadano europeo, se siente francés, se siente alemán, portugués, y como algo sobrevenido, como un sombrero que se pone encima de la cabeza y que le queda bien, se siente europeo. Por tanto, la Unión Europea es obra de los jefes de Estado, no del ciudadano. La Unión Europea no es una comunidad, sino una sociedad en la que priman los intereses económicos, una sociedad muy cercana a la sociedad mercantil, una sociedad que ha avanzado mucho en el campo económico y comercial. Se han suprimido todo tipo de trabas y aranceles al comercio, y se ha creado un mercado interior, pero que en el ámbito de las relaciones humanas no ha tenido unos avances tan significativos. Y no estamos ante una comunidad, porque no se nos ha educado para esto. También es verdad que la solidaridad es uno de los principios generales del derecho comunitario que impregnan a todo este. En el preámbulo del Tratado del TFU se dice: preocupados por reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas. Y después, en diferentes artículos, se dice que la misión suprema de la Unión es deseando acrecentar la solidaridad entre sus pueblos. Preámbulo del TFU. Y promover la solidaridad entre los Estados miembros. Teóricamente, por tanto, la Unión Europea aspira a ser una auténtica comunidad, pero en realidad los intereses económicos, por un lado, y los intereses nacionales de cada uno de los Estados miembros, por otro, la han relegado a su categoría, a la categoría de sociedad. Una unión o múltiples uniones. Es peligroso vaciar de contenido a las palabras y utilizarlas como si estuvieran llenas, porque entonces pueden crear mucha frustración. Y eso es lo que está ocurriendo con los términos de Unión Europea. La Unión Europea, cuyo concepto está en la línea del concepto de la comunidad, considerada quizás como la culminación de la comunidad, es una aspiración, pero es aún una realidad. En esta línea podemos preguntarnos también cuántas uniones europeas tenemos para todo. Es evidente que al menos tenemos dos, es decir, la eurozona y los países que están fuera del euro, pero entre estos últimos los hay que entrarán en el euro, Dios sabe cuándo, y otros que parece ser no entrarán nunca, como es el caso de Gran Bretaña. Así, dentro de este conglomerado amorfo de 27 países, hay una multitud de pequeñas Europas, de las que se han excluido voluntariamente, casi siempre los mismos países, y de todas ellas el Reino Unido. Tenemos la Europa de Schengen, es decir, la Europa de la libre circulación de las personas, la Europa, por otra parte, del euro, la Europa de lo social, la Europa del espacio de libertad, seguridad y justicia, la Europa de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, y un largo etcétera. Cada día que pasa se va construyendo un grupo diferente dentro de lo que con mayor propiedad deberíamos llamar, o empezar a llamar, desunión europea. Por lo tanto, es peligroso vaciar de su contenido natural a los conceptos, y más peligroso aún, darles un contenido falso. La Unión Europea, menos democrática que sus Estados miembros, sí es verdad que el ciudadano europeo no tiene demasiado interés por las cuestiones relacionadas con las instituciones europeas. Si la participación en las elecciones europeas es la más baja de todas las elecciones, quizás se deba a la forma de cómo se está construyendo Europa. La Unión Europea actual es la Europa del capital, la Europa de los grandes partidos políticos y de los gobiernos, pero no la Europa de los ciudadanos.
El ciudadano no la siente suya, tampoco se siente representado por unos eurodiputados a los que ni tan siquiera conoce y que obedecen más a las consignas de sus partidos nacionales que a los intereses de los ciudadanos. ¿Dónde están las elecciones directas de los miembros de la Comisión, o al menos de su presidente? ¿Dónde la elección del presidente de la Unión? No quiero decir que la Unión Europea actual sea algo antidemocrático, pero hay muchos grados de democracia y en algunos aspectos el grado de democracia de la Unión está por debajo del grado de democracia española, que ya es decir. El peligro de una burocracia posdemocrática es evidente. ¿Dónde está la función pública europea independiente? Cuando todos los grandes partidos intentan colocar en los puestos claves de las instituciones de la Unión con todo el respeto a sus amigos o allegados, tenemos que evitar que el proyecto europeo sea vivido por los pueblos europeos como una fuerza opresora y extraña. Tenemos que hacer de Europa algo positivo, algo irrenunciable en un mundo que los ciudadanos éticamente conscientes queremos mejorar. Si no podemos, por tanto, salvar a Europa, ¿qué queda del sueño cosmopolita de los derechos humanos?